Vamos a dar inicio el día de hoy al libro de San Marcos. Vamos a tener el tema de esta noche en el Evangelio según San Marcos. Vamos a leer, hermanos, del capítulo 1, del versículo 1 al versículo número 8. Evangelio según San Marcos. Y el tema de esta noche es la preparación del camino. ¿Y lo tenemos todos? Amén. Leemos de la siguiente manera. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Y salía a él toda la provincia de Judea, y todos los de Jerusalén eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Versículo 8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, en esta noche te damos las gracias por la oportunidad que hoy nos das de poder reunirnos, un grupo de tus hijos, con el solo propósito de poder glorificar tu nombre. Que cada uno de nuestros hechos, que cada una de nuestras palabras sean siempre para darte la gloria a ti. Dios eterno, en este momento reconocemos que hemos fallado, que hemos cometido pecados, pero tú eres grande en amor y misericordia y nos permites una vez más poder confesarlos, poder ponernos a cuentas y poder asimismo mantener nuestra comunión contigo. Permítenos en este momento poder entender y comprender lo que tú quieres enseñarnos a través de tu palabra. Ayúdanos a que cada día podamos siempre ser personas que honremos tu nombre a través de nuestro testimonio. Ayúdanos a que cada día podamos siempre predicar tu palabra. Que eso que nosotros hemos recibido de parte tuya, que la bendición que nosotros hemos tenido de poder haber escuchado y creído el Evangelio, otras personas también lo puedan alcanzar. En tu nombre, Dios, muchas gracias. Amén. Bien, como dije hace un momento, el tema de esta noche es la preparación del camino. Todos en algún momento de nuestra vida tenemos la necesidad de prepararnos. Y nos preparamos para diversas situaciones.
Nos preparamos secularmente, nos preparamos para capacitarnos en una oportunidad laboral, nos preparamos para una diversidad de situaciones que se nos presentan en la vida. Hay momentos en los cuales ahorita todo el mundo está hablando de un acontecimiento que es a nivel mundial, y históricamente el Mundial de Fútbol por primera vez se está dando en 3 países al mismo tiempo. Esto llevó una preparación en cada uno de esos países, llevó un trabajo de logística, una preparación, y después de este trabajo de logística y de preparación, llegamos a una ejecución. Después de ejecutar y después de que todo esto pase, llegarán a sacar algunas conclusiones. ¿Qué se hizo bien? ¿Qué no se hizo tan bien? ¿Y qué en realidad se hizo mal? Cuando un país recibe la visita de un presidente de otro país que posiblemente sea más importante que el nuestro, salen a pintar las calles, ¿verdad? A poner la señal de alto que se había caído, a mochar los palos, a barrer las aceras, para dar una buena impresión, para que aquel personaje que esté de visita se lleve una buena impresión del país. Acá en El Salvador hay un lugar que posiblemente algunos ya fueron, ¿verdad? Es un poco reducido, pero al llegar usted a ese lugar, usted siente que está en otra parte. No cree que puede ser El Salvador. Pero sin embargo, hoy en día, nosotros en algunos momentos y etapas de nuestra vida, nos ha tocado prepararnos. Porque alguien estará de visita en nuestra casa y nos han dicho, ¿verdad? Guardar los zapatos, ordenar, barrer por lo menos. O a veces cuando la muchacha estará de visita a su novio, ese día barre y barre. ¿Por qué? Porque está esperando la visita de alguien importante para ella. ¿Y qué nos pasa a nosotros? De igual forma, ¿verdad? Nos ponen a ordenar, a podar los arbolitos y a barrer la acera, porque estamos esperando que va a llegar la novia y también va a llegar la suegra. Así que hay que ver de qué manera nos arreglamos. Sin embargo, este libro de Marcos es un libro bastante distinto a los otros evangelios. Marcos es muy claro y preciso, y él evita ciertas situaciones como las genealogías de las cuales habla Mateo, y también como habla Lucas, y todo el tema de introducción de Lucas y de Juan es muy diferente a lo que Marcos hace. Marcos va completamente y directo al grano. Pero, ¿quién era Marcos? Ese es el escritor de este libro. ¿Quién era? ¿Era un discípulo de Jesús? ¿Fue un apóstol de Jesús? ¿O no? Él se llamaba Juan.
Marcos. Y no fue apóstol y no era un discípulo cercano de Jesús. Él era un personaje que se conducía muy cercano al apóstol Pedro. Era un joven, por cierto. Sin embargo, este hombre fue quien escribió el Evangelio según San Marcos. Y se cree que fue el primer evangelio en escribirse. Y no es en el orden en que nosotros tenemos en nuestra Biblia. Porque en el caso de Mateos y Lucas tuvieron de alguna manera una base en el Evangelio según San Marcos para escribir el Evangelio de Mateo, en este caso, y Lucas también. ¿Dónde fue escrito? El Evangelio según San Marcos fue escrito desde Roma. ¿A quiénes fue escrito? ¿A quién escribió Marcos? A los romanos. El Evangelio según San Marcos fue escrito a gentiles en Roma. Y es por eso que se conoce como el Evangelio que iba dirigido hacia los romanos. Es por eso que él hace algunas menciones y algunas palabras del hebreo para poder darlas a entender al pueblo gentil que vivía en Roma. Porque para un hebreo no hubiese sido difícil entender esas palabras, pero él tuvo que hacerlo de esa manera. Ahora, ¿qué sucede en el principio de este capítulo y de este libro? Marcos dice, llega directamente al grano. Y el versículo 1 dice de la siguiente manera: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Él directamente está presentando a Jesús. Jesús es un nombre propio, que como dije, él hace esas diferencias, y en hebreo este nombre se pronuncia Yeshua, que traducido a nuestro lenguaje, el español, es Jesús. Y ese era el nombre de Jesús como ser humano. Sin embargo, acá el San Marcos dice que el versículo 1 dice que es el Evangelio de Jesucristo. Pero acá es una palabra compuesta entre Jesús y Cristo. Dijimos que Jesús es un nombre propio y particular, muy común en Israel. Pero ahora, ¿qué es el Cristo? ¿Qué significa o significado tenía la palabra Cristo? Dijimos que Jesús era el nombre particular y que ese era un nombre que Dios mismo había dicho que el Hijo de Dios se llamaría Jesús.
Y eso lo hemos leído en Mateo 1:21. Y amarás su nombre, le dijo Jesús. Este Jesús que San Marcos está presentando, también se le da el título de Cristo. Y ahora tenemos un nombre compuesto de Jesucristo. Pero ¿cuál era el origen del nombre Cristo? Este era un título, como dije hace un momento, y su origen proviene de la palabra griega Christus, que significa el ungido. Cristo era el ungido. Pero ¿qué más? En el contexto era utilizada esta palabra de ungido para personajes como reyes, como sacerdotes y también como profetas. ¿Se acuerdan cuando fueron y buscaron al rey Saúl? Antes de que fuese rey, primero fue ungido. Y así, por lo tanto, este era un título que ahora nosotros lo vemos y lo encontramos ya unido como Jesucristo. Ahora, estos personajes, los reyes, sacerdotes o profetas, eran ungidos para llevar a cabo una labor específica. Ellos estaban siendo ungidos porque Dios les estaba entregando a ellos la autoridad de llevar a cabo una misión específica. Y así fue como fue ungido el rey David, Salomón, y así cada uno de ellos. Sin embargo, Jesús es la parte humana, y eso es lo que San Marcos quiere dar a conocer en ese capítulo. Que Jesús es el ser humano que Dios ha enviado a este mundo, y envió en su momento para que ellos pudieran reconocer que este Jesús también era el Cristo. Era el ungido de Dios para cumplir una misión específica. ¿Y cuál fue su misión? Morir en la cruz del Calvario, para que, muriendo en la cruz, pudiésemos nosotros como seres humanos alcanzar el perdón de pecados. Ahora, al hablar de Jesucristo, entendemos que Él era rey, que Él era sacerdote y que a la misma vez era el Salvador de Israel. Por lo tanto, se convierte también en el Mesías, el que había de venir. ¿Pero cuándo? El versículo 3 dice de la siguiente manera. El versículo 2, perdón. Dice, como está escrito en Isaías, el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Quién lo mencionó? El profeta Isaías en su capítulo 40, versículo 3. ¿Cuándo lo anunció?
Lo anunció, dice, aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Jesús. 700 años antes, Dios ya le estaba anunciando al pueblo de Israel que iba a enviar un Salvador. Y ese es Jesús. También lo mencionó Malaquías en su capítulo 3 y el versículo 1. Malaquías lo hizo aproximadamente 400 años antes del nacimiento de Jesús. Y fue de hecho el último profeta que existió, porque después entra los 400 años donde no hubo profeta de parte de Dios. Y es así como, después de pasado todo este tiempo, hoy se había cumplido el que Jesús estaba en medio de la nación de Israel. Pero ¿qué es lo que había sucedido? Posiblemente Israel esperaba un rey que le liberara del dominio de los romanos. Israel esperaba un rey que viniera armado y con un gran poder y pudiese sacarles del dominio del imperio romano. Pero eso no fue así. A veces nosotros venimos y muchas veces hemos venido a la iglesia con la necesidad y la búsqueda de Dios, esperando que Él resuelva nuestros problemas. Y a veces creemos que venir a la iglesia será la solución total a nuestras dificultades. Pero el venir a la iglesia no lo es. La solución a la necesidad del ser humano es Jesús. Es Jesucristo. Esa es la verdadera solución. En el versículo 4 dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Quién era el mensajero en este momento del cual San Marcos está hablando? Juan. ¿Y cuál era la misión de Juan el Bautista? Nos damos cuenta que es necesario siempre prepararnos para algo en la vida. Siempre necesitaremos una preparación. Y Dios estaba enviando a alguien a preparar el camino donde posteriormente vendría su Hijo Jesús. ¿Y qué hizo este mensajero? En el versículo 5. Y salían, dice, de toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. ¿Cuál era el mensaje de Juan? El mensaje de Juan era claro. Era un mensaje de arrepentimiento.
Pero ese mensaje de arrepentimiento iba dirigido al pueblo de Israel, más que todo. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Israel estaba envuelto en una situación religiosa, y es por eso que Jesús era visto no con buenos ojos de parte de los religiosos de su época, porque él les decía que era necesario que se arrepintiesen. ¿Y qué nos sucede a nosotros cuando a veces necesitamos? El arrepentirse no es simplemente reconocer que yo he pecado y que he cometido X o Y pecado. El arrepentimiento va encaminado a que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar, que nosotros cambiemos nuestra forma de ver las cosas. Y eso era lo que Juan quería, que aquellas personas que venían a él pudiesen cambiar y que dejasen de creer en todo aquello que hacían religiosamente, porque eso nunca les iba a salvar. Jamás. Porque la ley solamente sirve para darnos cuenta del pecado. Pero Cristo no vino por eso. Cristo vino para que por medio de su gracia nosotros alcancemos misericordia. Y eso es lo importante. Pero ahora, Juan prácticamente causó un gran impacto. Es por eso que muchos de los contemporáneos creían que era una reencarnación ¿de quién? De Elías. De hecho, él se vestía de una forma similar, con ese cinto de cuero cubierto de pelos de camello, y la forma en la cual también él se alimentaba. Con miel silvestre, dice, ¿y qué más? Y langostas. Buen menú. Cualquier día que tenga tiempo, pruébenlo. Era algo permitido en esa época, como una comida kosher, ¿verdad?, de los judíos. Sin embargo, su aspecto y conducta, en este caso de Juan, solamente era para poder él de esa manera mantenerse aparte, alejado de todo aquello que le podía perjudicar dentro de los pueblos o ciudades cercanas. Él se fue al desierto. Y a veces uno como ser humano como que necesita ciertos espacios, ¿verdad? Y uno dice que quiere alejarse, que quiere apartarse, pero a veces hay un aparatito ahí que no lo deja, ¿verdad? Lo sigue a donde usted quiera, y ahí anda con usted siempre. Mejor se olvida de otra cosa, pero no de ese. Y peor de ponerle saldo. Y si no, buscamos ¿de qué manera? A veces buscamos wifi, porque no hay señal. Sin embargo, Juan el Bautista estaba en una situación en la cual él estaba preparando el camino para alguien que vendría después de él. Y dice el versículo 6:
Y Juan dice, estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero, y alrededor de sus lomos comía langostas y miel silvestre. Y el 7 dice, y predicaba diciendo, tras mí, el que es más, diciendo, dice, viene tras mí el que es más poderoso que yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Esa era una tarea de las cuales los esclavos en algunos momentos hacían, el poder ir y desatar la correa del calzado de otra persona. En este caso posiblemente podrían ser sus amos. Pero Juan dice que él no era digno ni de eso. Él sabía muy bien cuál era su posición y reconocía cuál era la posición de Jesús. Él reconocía la superioridad que Jesús tenía sobre él. Y es por eso que quién de los dos sería el mayor. Y el versículo 7 dice eso. Porque él reconocía la diferencia en lo que Juan tenía claro sobre el mensaje que él estaba predicando. Juan no se creyó más de lo que era necesario, a pesar de que las multitudes, que muchas personas, después de 400 años en los cuales no había habido profetas en Israel, la gente estaba necesitada de Dios. Y es por eso que buscaban a Juan. Pero cuando Juan le buscaba, él lo único que decía era que él simplemente estaba preparando el camino. Y ese camino era para que pudiese llegar Jesús. La diferencia en lo que Juan hacía y lo que Jesús haría posteriormente era distinto. Era distinto. ¿Por qué razón? Dice el versículo 8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará, dice, con Espíritu Santo. ¿Existe una diferencia? Sí. El bautismo en aguas era simplemente un lavamiento. Era algo ceremonial en el pueblo judío. Pero él está diciendo que cambiaron su forma de pensar, que reconocieran que era necesario limpiarse de sus pecados, pero había alguien superior a él, que éste llegaría y los bautizaría, dice. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. Cuando Jesús asciende, en el libro de los Hechos, dice, yo me voy, pero no los dejo solos. Les dejaré, dice, un consolador. ¿Quién es ese consolador? El Espíritu Santo. ¿Dónde habita el Espíritu Santo? En nosotros. En nosotros. ¿Generará cambios el Espíritu Santo en nosotros? Si se lo permitimos. Si no lo permitimos,
no habrá tal cambio. No habrá tal cambio. Pero ¿qué pasó? El éxito de Juan el Bautista no fue cuántos le seguían a él. El éxito de Juan fue cómo lograr dirigir a estas personas a que fueran en busca de Jesús. El éxito nuestro no es cuánto logremos en esta tierra, refiriéndose a éxitos de vida, a éxitos profesionales, económicos, lo que usted pueda llamarle éxito que de alguna manera le causa cierta emoción y alegría. Deberíamos de pensar cada día en cuántas personas nosotros hemos logrado guiar hacia Jesús. ¿A cuántas personas nosotros hemos logrado compartir no un pedazo de pan? Porque a lo mejor eso es fácil. Compartirle algo que un día nos compartieron a nosotros. Y esa fue la palabra del Evangelio. Entendamos eso. No seamos egoístas. Lo que ya recibimos de parte de Dios, también podemos compartir. Vamos a orar en esta noche. Padre, reconocemos que lejos de ti no somos nada.